Paz de Dios, hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hora de la tarde. Vamos a empezar con esta enseñanza. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de un tema. Agradecemos primeramente a todos los hermanos que nos ven, a los que se están conectando, a los que se van a ir conectando a esta transmisión. Amén. Empezamos un poco tarde la transmisión para que el ruido ambiental no nos estorbara. Amén. Y estábamos orando al Señor para que nos ayudara con un poco de ruido en el ambiente. Amén. Dios bendiga ahí a mi hermana Ismeray, amén, que se está conectando. Hoy es su cumpleaños. Deseamos que el Señor le regale más. Amén, es el deseo de nuestro corazón. Y también le damos gracias a Dios porque está teniendo un año más. Amén. También yo estoy agradecida con el Señor. Le doy gracias a Dios porque este mismo día me permite cumplir ya 2 años al frente de esta obra. No ha sido fácil, no ha sido sencillo. Parece que todavía lo siento que fue ayer. Amén. Todavía me siento nueva, pero pues que el Señor siga bendiciéndonos. Amén. Ahí también Dios bendiga a mi hermana Karen, que se está conectando por ahí y que va a ser parte de esa enseñanza. Gloria a Dios. Quiero invitarles, hermano, a que me acompañen a abrir sus escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Amén. A usted que está hacer una lectura y de ahí vamos a hacer una oración. Esta va a ser la base de nuestro estudio bíblico en esta hora de la tarde. Gloria a Cristo. Amén. Damos gracias a Dios. Por ahí yo creo que pronto se van a conectar mis hermanos de Cunduacán. Amén. Gloria sea al Señor. Deuteronomio 4. Le voy a dar lectura en voz alta, dice la palabra del Señor así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así es una oración. Amantísimo Dios, yo te doy gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das de estar en esta tarde reunidos, Señor, a través de este medio electrónico, Señor, que nos has regalado. Porque yo creo que la sabiduría proviene de ti. Te agradecemos tu amor, tu misericordia y tu verdad. Y sabemos de antemano, Señor, que no somos merecedores de nada. Sin embargo, Dios mío, gracias a tu infinito amor y tu infinita misericordia, nos tienes, Señor, de pie caminando, sirviéndote, Señor, agradándote, dándote la honra y dándote la gloria. Te pedimos, Señor, que estos minutos que vamos a ocupar para hablar de tu palabra, para conocerte, Señor, sean con cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo esta transmisión en vivo, Señor, y los que van a ver también, Padre poderoso. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque no tenemos con qué pagarte tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Estamos hablando, hermanos, Dios bendiga a los hermanos que se están conectando. Gloria sea al Señor. Amén. Hablando, hermanos, acerca de un atributo que es Dios es uno. Hemos estado viniendo hablando en estas series de enseñanzas de los jueves, amén, acerca de Dios, amén. Hablamos el jueves pasado acerca de la fidelidad de Dios, amén, de la eternidad de Dios, perdón, y de la infinidad de Dios. Hablamos de que Dios es infinito y hablamos de que Dios es eterno. Y hoy, hermano, vamos a hablar acerca de Dios es uno. Vamos a hablar de la unidad de Dios. Amén. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de la unidad de Dios? Porque es la declaración número 1 que el Señor hace en el Antiguo Testamento. Es uno de los pilares y es una de las que se basa la creencia o el cristianismo, amén, como fe, como creencia o como doctrina, la unidad de Dios, amén. Es sumamente importante que nosotros sepamos que Dios es uno. Eso es lo que hace la diferencia entre la fe que tienen los politeístas, que es la creencia en muchos dioses, y hace la diferencia entre cree en un solo Dios que creó el universo y que creó todo lo que existe. Amén. Entonces, esa diferencia, hermanos, que nosotros encontramos es lo que nos hace
que nosotros tengamos ese fundamento bíblico en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amén. Quiero que partamos a partir de ese momento para que nosotros podamos entender por qué la fe cristiana y en su momento también la fe judía llegó a determinar que Dios es uno. Amén. Creo que es el gran mandamiento del Señor. Si nosotros leemos Deuteronomio capítulo 6, donde estamos nosotros leyendo, dice el versículo 1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obras en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oyes pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Entonces, hermanos, después hace la declaración: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en las sinagogas, hermano, este era un texto clave, tanto en la época de Jesús como en otros momentos. Este era un texto que se leía mucho, amén, que era muy mencionado, que era muy nombrado, porque Dios quería recalcar este atributo en el Antiguo Testamento. A lo que decíamos al principio, porque había una idea politeísta, amén. Todas las demás religiones y creencias religiosas alrededor del pueblo de Israel estaban fundamentadas en la existencia de muchos dioses: un dios para la lluvia, otro dios que domina el sol, otro dios que domina la luna, un dios para la tierra, un dios y la infinidad de fuerzas que gobiernan y dominan el universo. Esa creencia sigue vigente hasta el día de hoy, amén. Cada día toma menos popularidad, porque hoy por hoy nosotros sabemos que Dios es la fuente, o para el que no lo sepa que lo aprenda hoy, Dios es la fuente y manantial de todo lo que existe. El Señor es la fuente de ello, amén. Ahí es donde está fluyendo el Señor, está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo. Él es la fuente de todo lo que he creado, todo lo que está, amén. Lo único que nos toca decir es que es Dios. Entonces, estas personas pensaban que de alguna u otra manera, si ellos necesitaban lluvia, por ejemplo, necesitaban orarle a alguien en específico que era el que estaba en control de la lluvia o del viento o del mar, etcétera. Esta era la creencia popular, hermano. Y cuando hablamos de esto, normalmente la gente dice: no, pero pues eso era antes, cuando los mayas tenían sus dioses, los aztecas tenían sus dioses, y de alguna u otra forma. Sin embargo, esta creencia de la multitud de fuerzas, que es lo que va en contra de que Dios es uno, sigue vigente hasta el día de hoy. Amén. Sigue estando ahí presente. Esta creencia ya no a través del politeísmo, que es la creencia de muchas divinidades, sino está presente, hermano, porque muchas personas creen que algunos o alguien tiene el poder o la fuerza para manejar o para dejar de manejar algo o alguien. Ese pensamiento se ha colado, vamos a decirle por ahí, en la sociedad. El pensamiento de que yo puedo gobernar algo. Hablemos de seres humanos, ya no solo de divinidades. Hablemos de seres humanos, hablemos de gente que dice tener alguna fuerza espiritual, hablemos de personas que ya fallecieron y que no están aquí, hablemos de gente que está con el Señor o que ya partió con el Señor, y de alguna otra forma se cree que ellos tienen alguna influencia en Dios. Pero yo quiero decirle algo: Dios es influenciable, Él es soberano, es uno de los atributos de Dios que vamos a ver más adelante, amén. Pero quiero que entendamos a partir de este momento eso: Dios es uno. Por eso esta declaración es muy importante: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El pueblo de Israel, hermano, a pesar de que esa era la declaración más importante de que Dios era uno, nosotros lo vemos a lo largo de la historia creyendo en otros dioses. Los encontramos que tenían el altar dedicado a Baal,
pero también tenían un altar dedicado a Jehová. Entonces vemos que ellos se debaten entre estas dos fuerzas, ellos se debaten entre estas dos comprensiones, y los vemos con amuletos y con cosas de la buena suerte, y vemos que le levantan un altar a Cera, la reina del cielo, pero del otro lado también tienen un altar, perdón hermano, a un altar que está dedicado o que está dirigido a Jehová. Combinan el politeísmo con la adoración a Dios, aunque la adoración al Señor dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y que todo el poder debe de atribuírsele única y exclusivamente a Dios. Voy a hablar de esto y quiero sentar estas bases de esta enseñanza, hermanos, porque vamos a hablar un poquito, en otro momento lo vamos a ver a profundidad, pero vamos a hablar de cómo se combina esta Dios con otro tema que para muchos es polémico y para algunos lo creen y otros no lo creen, que es la Trinidad, y después vamos a hablar más adelante acerca de la Trinidad, es, no es, existe, no existe, y cómo se combina con el pensamiento de Dios es uno. Amén. Esto es lo que nosotros quiero que nos quede bien claro, que el Señor es uno. Amén. Y lo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Quiero que veamos otros textos donde también se habla acerca de la unidad del Señor. Vamos por favor al libro de Éxodo. Si usted me está acompañando allá con su Biblia, y si no trae Biblia y está escuchando, ponga atención. Vamos a leer aquí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Amén. Dice la palabra del Señor así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque la gente de aquella época creía en muchos dioses, en muchas fuerzas. Todavía el hinduismo, el budismo, algunas corrientes como el panteísmo consideran la existencia de muchas fuerzas que gobiernan el universo. Entonces nosotros, hermanos, confiamos es uno. Amén. Y vamos a ver en el mismo libro de Deuteronomio, en su capítulo 4, versículo 35. Dice la palabra del Señor: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová y no hay otro fuera de él. Y no hay otro. Esta declaración es muy importante porque significa, hermano, que cualquier otro que se haga pasar por Dios es falso. Porque yo quiero decirle algo. Hoy también se nos cortó, hermanitos, por aquí Perdón, hermanos, por aquí se nos cortó la transmisión, gloria sea al Señor, pero ya estamos de vuelta. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces es importante que nosotros sepamos esta verdad acerca de Dios. Todo aquel que diga que es Dios es un Dios falso. Amén. No tiene el poder ni la autoridad suprema del Señor. Vamos al mismo capítulo, pero el versículo 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Amén. No hay otro. Quiere decir que no hay otro Dios, hermano. No existe. No hay. Estas afirmaciones de este capítulo que nosotros estamos viendo en Deuteronomio y en Éxodo son las bases que el Señor fundó para su pueblo. Más adelante el profeta Isaías hace la misma exhortación, porque parece que al pueblo se le había olvidado. Vamos al libro de Isaías, capítulo 44, versículos 6 y 8.
Dice la palabra del Señor así, y yo creo que a algunos nos va a parecer conocida esta lectura. Isaías capítulo 44, versículo del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Vemos, hermano, entonces cómo el Señor está haciendo esta declaración y diciendo que fuera de Dios no hay ninguno otro. No existe. No hay fuerte, dice el Señor, no conozco a ninguno. Elías demostró eso cuando los sacerdotes de Baal ofrecieron un sacrificio, y la prueba para mostrar si Baal o Jehová era Dios era que cayera fuego del cielo. Y ahí quedó demostrado, hermanos, la gloria del Señor. Pero yo quiero que no olvides este texto que estamos leyendo, ¿amén? Isaías 44, capítulo 6, amén. Porque estas palabras, para quien ha leído la Biblia, para quien ha escuchado predicaciones, le van a sonar conocidas. Dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Estamos de acuerdo nosotros con la enseñanza del Antiguo Testamento con respecto a la unidad de Dios, pero también tenemos que entender el original que se utiliza en estas palabras. Nosotros debemos de recordar algo. La Biblia que nosotros tenemos hoy es una traducción. Existen muchas traducciones, pero es una traducción de un idioma original que es diferente al nuestro. En el caso del Antiguo Testamento es hebreo y arameo, y en el caso del Nuevo Testamento es griego. Y quiero que nos vayamos al Antiguo Testamento y al hebreo, porque estas palabras son la base y la fundamentación para que nosotros podamos entender la unidad de Dios y concuerde con la enseñanza del Nuevo Testamento. Dice la palabra, hermanos, que se utiliza en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es echad. Amén. Esa es la que se utiliza también para hablar de uno, que es yachid. Amén. Esta palabra también se utiliza para hablar de unidad, ¿sí? ¿Por qué quiero que entendamos este principio? Amén. Porque hay dos tipos de unidades. Una unidad que es compuesta por otros que lo hacen uno, y una unidad que es absoluta, amén, que es indivisible. Y nosotros encontramos esta palabra que se utiliza en Deuteronomio capítulo 6, versículo. Utiliza la misma palabra, el Señor utiliza la misma palabra en otros vocablos de la Biblia. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Utiliza la misma palabra de Deuteronomio 6 cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra del Señor así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. La misma palabra que se utiliza aquí en Génesis es la misma palabra que se utiliza en... Por eso es que la doctrina, hermano, acerca de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, concuerda con lo que dice el Antiguo Testamento, porque nosotros sabemos que aquel hombre y aquella mujer que se casan, la Biblia dice que son uno. Y el hombre dice, pero ¿cómo pueden ser uno si yo estoy viendo dos? Porque ante los ojos de Dios hay una unidad que los hace ver como uno solo. Dice la Biblia que nadie hiere su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. Lo mismo sucede porque cuando se convierte el esposo y la esposa en uno solo, van a cuidarse mutuamente. Y más
ama su propio cuerpo. Yo voy a ver a la otra persona como parte de mí. Amén. Ya no es alguien aparte, ya no es alguien que viene de otra familia, ya no es alguien, no, ahora es parte de mí. Esa palabra, hermano, es la clave para que nosotros podamos entender cuando la Biblia habla de esta unión de dos personas. Amén. Vamos a ver otros ejemplos en la Escritura cuando el Señor habla acerca de este tipo de unidad y ejemplo natural. Vamos al libro de Esdras. Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra del Señor así: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Eran un solo hombre? No, dice la Biblia que era un pueblo. Amén. Pero esta misma palabra es la misma palabra en hebreo, amén, que es la que yo le mencionaba, que es echad, amén, que habla acerca de uno que involucra a varias personas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en nuestra sociedad. Cuando nosotros hablamos de una empresa, nosotros sabemos que no es una sola persona, pero está compuesta por varias personas, una organización, una asociación, etcétera. Lo vemos como uno, pero realmente está compuesto por varios. No decimos las empresas porque decimos la empresa, pero sabemos que esa unidad está compuesta por varios. Amén. Entonces aquí vemos otro ejemplo en la palabra del Señor. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel capítulo 17. Dice la palabra del Señor así: júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. ¿Qué era lo que el Señor quería que el pueblo se juntara? Como uno solo. Amén. La palabra del Señor dice: la iglesia es un solo cuerpo. Está formada por muchos miembros, pero todos formamos un solo cuerpo. Es una sola iglesia. Y aquí quiero aclarar también algo importante. La iglesia, hermanos, no solamente se refiere y no solamente es a los que pertenecen a cierta o determinada denominación religiosa. Amén. Eso no es la iglesia. La iglesia es el lugar, o es la cantidad, de personas que se reúnen en un solo lugar. Incluso la palabra iglesia significa reunión o asamblea de gente que ha sido convocada. Entonces, eso es iglesia, y el pueblo de Dios es uno solo, no son muchos pueblos. Dios no va a venir por todos sus pueblitos, no. La iglesia es una sola, diseminada por todos que alaben al Señor, que glorifican al Señor, que creen la doctrina de Dios, que creen la doctrina de Cristo, amén, y que permanece fiel a esa enseñanza. Esa es la iglesia del Señor. ¿Por qué quiero aclarar eso, hermano? Porque es una sola iglesia, no son muchas iglesias. Aunque podamos estar ubicados en diferentes lugares, aunque podamos hablar religiones, idiomas, distintos, aunque podamos pertenecer a países distintos, no son las religiones lo que nos hacen o no parte del cuerpo del Señor. Pero es una sola iglesia. El Señor viene por una sola iglesia, amén. Pero no es una denominación religiosa, como muchos hacen creer que si tú perteneces a mi denominación o a mi nombre o a mi grupo religioso, si tú no estás dentro de estas casillas, entonces tú no eres de Dios. Eso es antibíblico, no hay un sustento bíblico para decir eso, amén. Los que hemos leído la palabra del Señor sabemos que los cristianos estamos diseminados por todos lados, amén. Y cuando en el libro de los Hechos nosotros leemos y encontramos que nos daba gusto cuando alguien llegaba a una ciudad y conocía a alguien más que había recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Me encanta el ejemplo que el Señor pone en el libro de los Hechos, que es acerca de aquel hombre al cual evangeliza Felipe. Felipe evangeliza al hombre,
lo discipula, lo bautiza, y después dice que aquel hombre que era de Etiopía sigue su camino hacia Etiopía, porque allá vivía, porque ahí trabajaba, porque era funcionario de una reina, contento, gozoso, amén. Y Felipe en ninguna parte de la Biblia le dice, pero no te olvides mencionarme a mí, no te olvides decir que tú eres de la iglesia de Felipe, por favor, no olvides el nombre de Felipe. Lo último que Felipe quería era que se acordara de su nombre. Lo que Felipe quería era que se acordara de Cristo. Amén. Entonces, la iglesia es una. Así como nuestro Dios es uno, aunque estemos nosotros regados por todo el mundo. Amén. De repente hay unos hermanos que publican cantos de Corea, de Japón. Hay un video que me encanta mucho que es de África, donde alaban y glorifican el nombre del Señor. Y cuando tú no entiendes ni el idioma, no comprendes, quizás no tienes la misma cultura, no tienes la misma ropa, pero la presencia de Dios, a pesar de las limitantes que podrían ser el idioma o la cultura, porque la iglesia es una, el Espíritu Santo es uno, un solo espíritu, dice la palabra del Señor, un solo bautismo y una sola fe. Eso es importante que nosotros lo sepamos, amén. Y yo creo firmemente en el Señor, que la iglesia del Señor está por todos lados, amén, por todos lados. Y donde yo vaya, yo espero con todo mi corazón encontrarme gente que alabe, que glorifique, que dignifique el nombre del Señor, porque nuestro Dios es uno, amén. Un solo Señor, dice la palabra de Dios, una sola fe y un solo bautismo. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Tengamos en unidad. La unidad, hermano, es en el Espíritu, porque la luz no se une a las tinieblas, amén. Ni el incrédulo se une al creyente. Dice la palabra del Señor que ese tipo de unidad no existe, es ilógica. No puede unirse. Si tú estás en un lugar donde hay oscuridad y desciendes una luz, no se va a unir la luz con la oscuridad, se van a separar. Entonces, esa separación es natural, hermanos, ¿sí? Desafortunadamente, tiene que ser así, no nos podemos unir a lo que está mal, al pecado, a la maldad, pero sí nos podemos nosotros unir a todos aquellos que alaban y glorifican el nombre del Señor en cualquier lugar. Aquí tenemos hermanos de todos los lugares que nos escuchan, amén, que nos siguen a través de la transmisión, de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca, de todos esos lugares. Dios bendiga a mis hermanos, a todos los que se conectan, escuchan estas enseñanzas, porque eso es importante, hermano, que nosotros lo entendamos, amén, que el pueblo del Señor es uno solo. Cuando Cristo venga no va a decir, me voy a llevar a los que tienen este nombre y me voy a llevar a los que no tienen este nombre, no me los voy a llevar. No, cuando el Señor venga, dice la Escritura que Él va a venir por los que han sido sellados con su Espíritu Santo, que han guardado sus vestiduras, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y que han caminado en integridad y en santidad. Es por los que viene el Señor, no por una denominación o un grupo religioso. Si alguien le ha dicho eso, le miente, amén, miente delante de la presencia del Señor, porque nunca Jesús dijo estas palabras. Él al contrario dice, si vos y oyen lo que yo les he mandado, entonces ustedes verdaderamente son mis discípulos, verdaderamente son mis seguidores, verdaderamente son mis alumnos, amén. Es motivo de gozo cuando nos encontramos a alguien que cree en el Señor y que tiene fe en el Señor y que desea caminar con el Señor. Gloria a Cristo. Entonces, yo creo que nos ha quedado claro, espero yo, aquí estoy viendo sus comentarios, hermanos, nos ha quedado claro que Dios es uno, amén, que no tenemos multitud de dioses, porque sí hay gente que al final puede llegar a, pues no creo que a confundirse, pero sí quizás a criticar de que un Dios es el Padre, otro Dios es el Hijo, que otro Dios es el Espíritu Santo. Incluso me ha topado con muchos hermanos que con muy buenas intenciones dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es algo que está mal, hermano, es una mala dicción, porque si nosotros decimos eso, lo que estamos dando a entender es que son tres dioses y no uno solo, como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Biblia dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres, dice la Biblia, dan
testimonio acerca de nosotros. Amén. No vamos a poder tener una comprensión del Señor, y yo creo que lo hablé cuando empezamos nosotros a estudiar las características de Dios al 100%, sobre todo cuando hablemos de estas características, pero sí hay muchas cosas que el Señor quiere que nosotros entendamos y sepamos. Entonces, esta unidad, hermano, esta palabra, perdón, es la que se emplea en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, en Esdras y en Ezequiel. Amén. Vamos entonces a ver la otra palabra que yo les comentaba aquí, que es Yashit. Este vocablo, hermano, es muy diferente y se utiliza en las partes de las escrituras. Vamos a ver algunas citas bíblicas para que nosotros podamos ver dónde es que se utiliza. Génesis capítulo 22, versículo 2, dice la palabra del Señor así: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice, tu único hijo, uno, único, no esa de que no hay más hijos. No es un sentido figurado de que Abraham tuviera muchos hijos y luego los hubiese unificado en uno. No. Está hablando de que Dios solamente le había regalado un único hijo. Amén. Y aunque los que hemos leído la palabra sabemos que Abraham tenía otro hijo con una esclava llamado Ismael, el Señor se estaba hablando y se estaba refiriendo al hijo de la promesa, porque para esta parte de la historia bíblica ya aquella sierva con su hijo habían sido destruidos. Entonces aquí está hablando de uno solo. Y vamos al versículo 12, ahí mismo, perdón. Versículo 12, dice la palabra del Señor así: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Aquí entonces estamos otra vez hablando de una palabra de que es algo exclusivo, ¿sí? Vamos a ver otra porción de las escrituras para un ejemplo más. Aunque nosotros, vuelvo al punto, sabíamos que Abraham tenía a Ismael, aquí no está hablando de que iba a sacrificar a Ismael y a Isaac. Aquí estábamos hablando de que estaba hablando de una sola persona, que era Isaac. Vamos a ver dónde más se utiliza esta palabra. Y vamos al profeta Amós. Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, versículo 10. Dice la palabra del Señor así: y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamento, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de un unigénito, y su postrimería como día a unigénito. Cuando se refiere a unigénito, hermano, nosotros encontramos en la Biblia la palabra unigénito es esta palabra en hebreo que es Yashit. Amén. Entonces, hay una unidad compuesta y hay una unidad absoluta. La unidad absoluta, hermano, es la que nosotros mencionamos al final, que es cuando se refiere al unigénito. Pero cuando nosotros vemos la persona de Jesucristo, es la divinidad. Nosotros recordaremos, ¿se acuerda que le dije que no olvidara la cita de Isaías, en donde decía el Señor que Él era el primero y el último? Bueno, estas mismas palabras las repite Jesús. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí está hablando del hombre al que le traspasaron el costado. Y nosotros sabemos quién es el hombre al que le traspasaron el costado. Ese es Jesús. Amén. Y ese mismo hombre dice:
el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir. ¿Y quién va a venir? Nosotros sabemos que va a venir Cristo, el Todopoderoso. Amén. Por eso es que nosotros los cristianos creemos que Jesús es Dios. Para el pueblo judío le cuesta un poco de trabajo entender este principio, porque Dios es tan hijo de hombre para que se arrepientan. Porque Jesús es Dios, amén, y hombre a la vez. Será el tema de otra conversación. Amén. Es más largo y más extenso si entramos en este tema. Entonces nosotros creemos, hermano, que se puede mantener una aun cuando se abarquen más personas. Esto lo dejamos claro en el primer nombre de Dios. El primer nombre que aparece en la Biblia en Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios. La Reina Valera traduce la palabra Dios. La palabra en el original hebreo es Elohim. Y la palabra Elohim significa el creador, pero es un nombre que se encuentra en un plural. Por ahí a los hermanos que estaban conmigo en el estudio les decía que era un plural majestático, que quiere decir que está compuesto por varias cosas, pero que no se pueden desunir, porque si se desunen, ¿amén? Por ejemplo, cuando decimos las tijeras, se dice las tijeras y está en plural, pero no se refiere a muchas tijeras, sino se refiere a las tijeras, se refiere a una sola, amén, pero se dice las tijeras porque esta es una tijera y esta es otra tijera. Pero si nosotros decimos la tijera, y si usted lo dice, pues está mal dicho, amén, porque uno, ya no existe el objeto. Igual la palabra correcta, por ejemplo, son ponte los pantalones, pero no se refiere a que la persona se vaya a poner un pantalón, sino que está compuesto por dos partes, ¿sí? Los pantalones están compuestos por dos tubos, por eso se llaman los pantalones, ¿sí? Y cuando alguien nos dice ponte los pantalones, pues se está refiriendo a dos partes. Pantalones es la palabra correcta, aunque hoy, pues como el idioma cambia, ya se le puede decir pantalón, ¿sí? Pero no lo puedes desunir, porque si tú rompes el pantalón en dos ya no existe. Amén. Ese tipo de unidad, hermanos, es a la que se refiere el Señor. ¿Cómo es posible este tipo de unidad? Alguien una vez me preguntaba, ¿cómo es posible que Dios pueda estar allá arriba en el cielo, estar aquí abajo en la tierra y su espíritu pueda ser derramado? Dios, que vamos a ver más adelante, la omnipresencia del Señor, amén. Pero sí quiero que nos quede claro, porque de repente estas corrientes politeístas se pueden influenciar en la iglesia. De repente nosotros creer que el Espíritu Santo no tiene poder para algo, pero Jesucristo sí, pero el Padre no tiene poder para esto, pero el Hijo sí, y cuando la palabra del Señor dice que es uno solo, amén. Y no creer, hermanos, que alguien o ciertas personas tienen el control de algo cuando el control absoluto es del Señor, y que son los atributos de Dios, son únicos y exclusivos del Señor, amén. Dios, hermano, es uno. Hay más ejemplos en la Biblia, no los voy a mencionar todos, amén. Pero incluso la palabra Elohim, que es la que traduce la Reina Valera como Dios, creo que es la que más pautas nos da para hablar de un plural, amén, de un plural, pero que no es un plural al mismo tiempo, sino que es uno solo. Un hermano utilizaba el ejemplo en las plantas. Él decía, un trébol, ¿cuántas hojas son? ¿Es una o son tres? Y nosotros sabemos que es una hoja, pero que está compuesta a la misma vez por tres hojas, pero que si las separamos ya no son tres, ya no son una, perdón, sino ya no sería nada. La desbaratamos, dejaría de ser lo que es, amén. Y cuando existe cuatro hojas, pues ya no es trébol, ya tiene otro nombre. Quiero que este lo que estamos poniendo aquí, estos ejemplos sencillos que estamos intentando poner aquí, nos sirvan, hermano, a nosotros a la hora de poder entender quién es el Señor. Y que nos quede claro que nosotros hablamos con un solo Dios, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen funciones distintas o diferentes. Cuando usted dice Dios, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted dice Jehová, que es el nombre que utiliza la Reina Valera, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted dice Yahvé, que usan otras
Espíritu Santo. Si en su Biblia dice la palabra Señor en mayúscula, pues está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiero que a nosotros nos quede claro, hermanos. Amén. Al Dios que creó el universo y todas las cosas que hay y que existen, y el cual nos dará respuesta. Vamos, hermanos, vamos a irnos deshaciendo de esta corriente que se ha arrastrado en la iglesia muchas veces, o que ha entrado en el pensamiento para creer que de alguna u otra manera las fuerzas que gobiernan el universo nos afectan a nosotros. Amén. Entonces esa es mi invitación, hermanos, en esta hora de la tarde, a confiar en el Señor, a creer esto que nosotros estamos hablando, a que sea importante en nuestras vidas entender la unidad del Señor. Nuestro Dios es uno. Amén. No son tres dioses, como quizás alguien nos pueda llegar a decir, o alguien pueda llegarse a confundir. Amén. Más adelante vamos a hablar acerca de esta unidad compuesta, pero sí quiero que entiendan. Yo creo que el Señor se ha revelado. Hay una cita bíblica que a mí me gusta mucho en el Antiguo Testamento, que es cuando el Señor se revela a Abraham, amén, como Dios omnipotente, como Dios todopoderoso. Y yo siempre esperó hasta Moisés para revelar su nombre. ¿Por qué no se lo dijo a Abraham si Abraham era su amigo? Yo creo que la razón por la que el Señor hermanos, no reveló su nombre en el Antiguo Testamento era porque claras para no caer en la idolatría. Y desafortunadamente el pueblo cayó en idolatría, pero el Señor fundó las bases. Y la iglesia puede caer en idolatría, amén, en darle el poder y la autoridad a alguien que no la tiene. El darle un poder y darle una autoridad a la iglesia que no tiene, en darle el poder y la autoridad a un individuo que no lo tiene, y en darle el poder y la autoridad a una organización que no lo tiene. El único que tiene el poder, el todopoderoso, es Dios. Amén. Yo espero que esta verdad sea fundamental en su vida y le ayude a seguir creciendo como hijo de Dios. Entendamos, hermanos, que todo lo que está en el mundo es creación del único y Dios verdadero. Amén. Que creemos en un solo Señor, que creemos en un solo bautismo, como dice la palabra de Dios. Amén. Y que de la misma manera creemos en una sola iglesia que ha sido comprada y salvada por nuestro Señor Jesucristo para el avance de su gloria y de su poder. Amén. Yo quiero invitarle a hacer una oración en esta hora de la tarde para darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido, hermanos, aprender y compartir. Amén. Tener la oportunidad de compartir en esta hora. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. De todas formas, si alguien tuviera alguna duda, la puede externar, amén, y con gusto la salemos a responder por escrito. Pero sí quiero que nos quede claro eso, amén, que el poder y la autoridad se la tenemos que dar solamente a Dios. Por eso es esa declaración tan importante que hacía Deuteronomio. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. Amén. Oramos al Señor. Amantísimo Dios, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias, Dios mío, porque no tenemos con qué pagarte lo bueno, lo grande, Señor, lo maravilloso que tú eres, la oportunidad de vida que nos regalas, Señor, y el que nos permitas estar en este lugar, Padre poderoso, para alabar, para glorificar y para exaltar tu nombre. Estos minutos, Señor, que hemos dedicado para aprender de ti, Señor, para aprender de tu palabra. Sé de bendición, Señor, en la vida de mis hermanos que han dispuesto, Señor, este tiempo para estar en esta enseñanza, Dios mío. Obra en su mente, en su corazón y en todo su ser. Permíteles, Espíritu de Dios, que su alma, Señor, sea saciada de ti, sea redarguida, Señor, por tu Espíritu Santo. Guarda a mis hermanos, Señor, de Veracruz, de Chiapas, Dios mío. Guarda a mis hermanos, Señor, de la estancia, Dios Todopoderoso. Dios mío, mis hermanos de Cunduacán, Señor, que están oyendo tu palabra.
y sé tú, Señor, en medio de ellos. Obra, Espíritu Santo de Dios. Obra, Señor, en sus mentes, en sus corazones, Dios mío. Que todo sea para alabanza de tu gloria y de tu poder. A ti, Señor, damos la gloria. A ti, Señor, damos la honra. A ti, Señor, damos la alabanza. Y te agradecemos por este tiempo que nos has regalado y la oportunidad, Señor, de conocer esta característica, y que, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón resuene que tú eres el mismo de ayer, todos los siglos, que tú eres, Señor, el único Dios verdadero, creador de todo lo que existe, y que fuera de ti, Señor, no hay Dios, no hay ser humano, no hay cosa creada ni imaginaria, Señor, que se pueda igualar a tu nombre y a tu poder. Te doy gracias, Señor, por estos minutos que nos regalas delante de tu presencia. Bendice a mis hermanos, que tu amor, Señor, que tu misericordia, que tu paz sea en sus vidas. Te lo pedimos. Amén. Gloria sea al Señor. Bendiciones, hermanos, a todos los que nos pudieron seguir en esta hora de la tarde, en esta transmisión. Amén. Y esperamos pronto volver a compartir con ustedes de la palabra. Que Dios me los bendiga.